judicatura. Pero sin duda lo más importante, como él señalaba, es evaluar las resoluciones que los jueces han emitido, porque ahí es donde se determinará el órgano correspondiente si efectivamente ellos cumplieron con su función y lo hicieron de buena y debida forma. En cuanto a la autoridad y su autonomía funcional y presupuestal, tiene toda la razón el congresista Lescano. Lo que sucede es que en la comisión vimos que era muy difícil, si no imposible, el violentar la institucionalidad, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, creando un órgano de control fuera del sistema, ¿no? Lo meditamos mucho y finalmente dijimos, no, es mejor que esté dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero dotándolo de autonomía. Ahora, que dependerá del mismo presupuesto, sí, pero estará en las funciones que se le señalen en la ley, no, la fortaleza de poder realmente cumplir con su función. De manera que son opciones que uno en determinado momento tiene que tomar, ¿no es cierto? Sí, ¿quiere? Sí. Adelante, congresista Johnny Lescano. Pero, a ver, yo quisiera hacerle una réplica al doctor Wagner. No nos olvidemos que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene calidad de órgano autónomo constitucional y que puede destituir a un magistrado, ¿no es cierto? Y no está dentro del Poder Judicial. Entonces se puede tomar un modelo similar a esto para que, bueno, pueda funcionar mejor, porque ya el modelo actual que no ha funcionado, obviamente por todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, una alta corrupción en toda instancia, que hay una red de ahí de mafiosos, bueno, eso se ha traído abajo este modelo que pensaba que con la participación de la ciudadanía, de los colegios profesionales, de las universidades, sí iban a cumplir bien los objetivos de nombrar bien a los fiscales y a los jueces, pero tenían también la posibilidad de sacar a un juez malo, a un fiscal malo. Entonces quizás estas autoridades de la integridad para ver el comportamiento de los jueces y fiscales podrían dársele una autonomía constitucional bien constituidos, ¿no? Que tengan, digamos, que sean bien elegidos por concurso de méritos, no sé, pero vamos a incurrir, si no, vamos a incurrir en lo mismo, ¿no? Van a haber una especie de auditores judiciales y fiscales que van a depender del dinero que le va a entregar el juez o el cabeza de la institución, lo cual destroza por sí misma la situación de independencia y autonomía en el trabajo de fiscalización que se pretende hacer, que es una preocupación de todos los peruanos, ¿no? Gracias al doctor Wagner por la interrupción. Sí, señor presidente, gracias. Bueno, efectivamente esa es una opción. Esa es una opción, la que señala el congresista Lescano, y yo le estoy transmitiendo cuál fue el diálogo que tuvimos al interior de la comisión y por qué nos inclinamos por esta fórmula, pero obviamente lo que él señala es una opción. Ahora, sin embargo, yo quisiera aprovechar para comentar en relación con la autoridad algo que es muy importante y que ha sido tocado por varias congresistas, y es la diferencia entre la autoridad tal como está concebida en el proyecto que elaboró la comisión y la OCMA en la actualidad y el organismo de control del Ministerio Público. La diferencia está en que los órganos actuales son órganos que actúan reactivamente, no actúan proactivamente, ¿no? Y además utilizan métodos anticuados, ¿no?, en lo que se refiere a lo que es control institucional. Hoy día, como conocen los congresistas, hay métodos muy modernos, ¿no?, en materia de control institucional, ¿no?, y verificación de integridad, que se utiliza mucho una palabra en inglés para mencionar lo que es el compliance. Bueno, estos términos, estos métodos modernos, ¿no?, son los que se buscarían aplicar, y la característica de ellos es ser métodos que buscan anticiparse a los hechos, ¿no?, detectando dónde están las áreas de riesgo, que es parte de la metodología, o sea, en qué aspectos de las instituciones es donde se pueden concentrar los riesgos de corrupción, y luego realizar
intervenciones e investigaciones para detectar si es que en esas áreas de riesgo están comenzando a aflorar prácticas corruptas, ¿no? O sea, esa es básicamente la diferencia, y para esto se le dota a la autoridad de cuerpos especializados de jueces, cuerpos especializados de civiles y policiales. Entonces, ese es el sentido de la autoridad, y esa es la diferencia con el sistema actual, ¿no? El sistema actual, bueno, pruebas al canto, como dicen, ¿no? No ha funcionado, pero básicamente porque tiene un enfoque que ya no es el enfoque actual, ¿no?, en materia de sistemas de control y verificación. Entonces, eso es importante comentarlo porque es el trabajo que nosotros hemos realizado, ¿no? Ahora, luego quisiera también referirme brevemente a la pregunta que hizo la congresista Arimborgo, ¿no?, en relación con el referéndum. La comisión recomendó una modificación constitucional para el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y al respecto, lo que señaló en su informe es lo que establece la Constitución respecto de las modificaciones constitucionales, es decir, lo establecido en el artículo 206. Hasta ahí llegó la comisión, para que quede claro, ¿no? Luego, coincido también, así como lo hice con el congresista Rosas, con lo que decía el congresista Mulder, en relación con la importancia de que cambien las personas. Yo entiendo, cambiar las personas quiere decir el hombre nuevo, ¿no? Es decir, el hombre nuevo que necesitamos, ¿no?, para que desde un punto de vista ético, ¿no?, pueda hacer que estas construcciones que ustedes finalmente harían con las leyes puedan funcionar de la manera adecuada, ¿no? Y eso es, como digo, algo absolutamente fundamental, ¿no?, en el concepto del nuevo sistema de justicia que todos debiéramos tener, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las facultades legislativas que aún tiene el Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción, bueno, es interesante, presidente, que usted le traslade esto al ministro de Justicia, ¿no? Pero ojo que la reforma del Consejo Nacional de Magistratura no se puede hacer por esa vía, porque eso requiere una enmienda constitucional que tiene otro conducto, que es el artículo 206, ¿no? Ahora, se ha mencionado mucho por qué solo abogados, ¿no? Ese fue un tema que también discutimos intensamente dentro de la comisión. El doctor Abad, que es un distinguido jurista, constitucionalista, podrá abundar más en esto. Y es que en el fondo, el Consejo Nacional de la Magistratura es la piedra angular sobre la que reposa todo el sistema de justicia, ¿no es cierto? Entonces, lo que se consideró en la comisión es que debieran ser personas que conozcan a fondo la materia que van a tratar, ¿no? Que además sean personas de una experiencia profesional. Nosotros señalamos 30 años de experiencia profesional, ¿no?, y con una trayectoria, ¿no?, impecable desde el punto de vista ético, moral, ¿no?, etcétera. Es decir, personas que estén ya por encima del bien y del mal. O sea, personas que no tengan pues ninguna posibilidad de incurrir en cosas incorrectas. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Un doctor García Rada, por ejemplo, ¿no?, como miembro del Consejo Nacional de Magistratura, por citar a una gran personalidad, ¿no es cierto? Es decir, fallecida. O sea, en eso es lo que estábamos pensando, ¿no?, en algo realmente muy destacado, ¿no?, y que diera garantía a la ciudadanía de probidad, ¿no?, de eficiencia, ¿no?, en su actuación. Entonces, pensamos que por eso debían ser gente de la profesión que conociera a fondo, ¿no?, y al mismo tiempo que tuviera esos altísimos niveles, ¿no?, de idoneidad y probidad. Ahora, que otras profesiones también podrían eventualmente hacer un aporte, sí, pero digamos que alguien que conoce el sistema a fondo puede hacer, pensamos, ¿no?, un aporte mejor. Ese fue el criterio de la comisión, con toda sinceridad. Pueden haber criterios diferentes. Ahora bien, en cuanto a la participación de la sociedad civil, ¿no?, o de la ciudadanía en el proceso de selección de los nuevos miembros
del Consejo de la Magistratura, ¿no?, está prevista desde el punto de vista de lo que es la observación ciudadana, ¿no? Es decir, siendo un concurso público, ese concurso sería, ¿no?, con full participación de la sociedad civil en términos de observación ciudadana, cuidando de que los procedimientos se cumplan rigurosamente. ¿Y por qué servir? Servir porque es un organismo que trabaja con temas de la administración pública y no tiene que ver con el hecho de que el Poder Judicial como tal haya sido excluido de los alcances de la ley servir. No, sino desde el punto de vista del mecanismo capaz de organizar un concurso, ¿no?, y verificar que los candidatos que se presenten, ¿no?, reúnan los requisitos que establezca la ley al respecto, ¿no?, y haga lo que se denomina la lista corta, para que luego el comité de selección no se pronuncie sobre ellos. Esa es la razón. Esa función la puede hacer cualquier otra institución. Nosotros pensamos que podía ser servir porque es una institución que tiene cierta experiencia en ese tipo de procedimientos. Luego, en cuanto a participación ciudadana, abogados, por cierto que jamás pensamos, ya se fue la congresista Cuadros, que todos los abogados son corruptos. Perdónenme, eso es algo que jamás, ¿no?, se nos podría ocurrir. Pero sin embargo, como mencionó el doctor Abad en su presentación, sí debemos cuidar que los abogados que reciben un título de la nación para servir a la nación, ¿no?, observen altos niveles de ética, ¿no?, y que esos niveles de ética puedan ser verificados por los colegios profesionales. Si uno ve el Colegio de Abogados de Lima, el ilustre Colegio de Abogados de Lima, fue creado, ¿no?, en la época de la colonia, y su finalidad fundamental era, ¿no?, verificar la idoneidad de sus miembros, ¿no?, la ética de los miembros. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, otro tipo de servicios que estas organizaciones puedan prestar a sus asociados está bien, pero digamos que su función primordial debiera ser verificar la idoneidad ética de sus asociados, ¿no? Ahora, luego, a ver, ¿qué otra cosa? El sentido de urgencia en relación con el Consejo Nacional de Magistratura es evidente, ¿no? O sea, hoy día está en suspenso el Consejo. Nosotros pensamos, y estoy seguro que ustedes también y la ciudadanía, que antes de fin de año el nuevo Consejo Nacional de Magistratura debe estar ya en funciones. O sea, no podemos continuar sin un órgano que tenga la capacidad legal para nombrar, evaluar y destituir jueces y fiscales, ¿no es cierto? Eso es extremadamente importante. Yo creo que estoy seguro que ustedes están de acuerdo y lo que decía la congresista Wilca, ¿no?, realmente de que la comisión, señor presidente, con todo respeto, se pueda fijar o no una meta para poder dictaminar este tema, me parece de la mayor importancia, ¿no? Bien, la diferencia entre el Consejo para la Reforma de la Justicia y el Consejo, ¿cómo se llama? Interinstitucional. Interjusticia, perdón. Es que el Consejo de Interjusticia estaba concebido, según entiendo, ¿no?, como un mecanismo de coordinación entre todas las entidades que forman parte del sistema de justicia para asegurar un funcionamiento armónico entre ellas, ¿no? En cambio, el Consejo para la Reforma de Justicia, como su nombre indica, tiene por finalidad, ¿no?, impulsar el proceso de reforma, que será un proceso de largo plazo. El otro podría continuar funcionando, porque ese tipo de coordinación, ¿no?, entre todas las entidades que conforman el sistema va a continuar siendo necesario, ¿no? Finalmente, las señoras y señores congresistas se han permitido hacer comentarios de carácter político. Yo me voy a abstener, ¿no?, de referirme a ellos, porque nosotros no somos parte del Ejecutivo, no somos profesionales independientes que cumplimos una función durante 12 días y que hoy día hemos venido invitados por ustedes para hacerles algunos alcances sobre los proyectos que trabajamos. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Muchas gracias, doctor Alan Wagner. Tiene el uso de la palabra el doctor Samuel Abad. Cómo no, señor presidente, distinguidos congresistas.
En primer lugar, creo que hay que rescatar la ocasión que ha permitido esta coyuntura de discutir temas trascendentes. Todos coincidimos en que la reforma de la justicia es una reforma trascendente. Y creo que el país tiene la oportunidad de hacer y de demostrar un cambio. Y la Comisión ha planteado algunas propuestas, fruto de un trabajo, en la idea de tratar de enfrentar un problema que se ha planteado, que es el nombramiento, la ratificación, la selección de jueces, el tema de la corrupción y tratar de ver mecanismos que permitan la transparencia. Y de manera de tratar de contar con reformas urgentes. Ese ha sido el objetivo de la Comisión. Es un primer paso. Se ha tomado en cuenta, y eso lo relata el informe que forma parte del trabajo, se ha tomado en cuenta todos los estudios y diagnósticos que han existido. No hemos querido hacer un diagnóstico nuevo. Nos hemos basado en todos los diagnósticos que han habido, tanto de Seriajuz, del Poder Judicial, la información del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. Nos hemos reunido con todas las autoridades involucradas en el sistema de justicia, incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República. Es decir, se ha tratado de trabajar sobre lo que ya existe y efectuar propuestas de reforma con una limitación, obviamente. Con la limitación que implica en algunos casos que es indispensable una reforma legal. En algunos casos no era indispensable una reforma legal porque ya se habían dado normas o porque era un tema del Ejecutivo, como el caso de la ONP. Y en otros casos sí era necesaria una reforma normativa. Por ejemplo, una pregunta que se planteaba y la formulaba el congresista Mulder era ¿por qué estas propuestas no se utilizaron en el marco de la delegación de facultades? Por una sencilla razón, ya la ha mencionado el embajador Wagner, una reforma de la Constitución no puede salir por delegación de facultades. No solo eso, aquí estamos hablando en muchos casos de modificaciones a leyes orgánicas, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Ministerio Público. En consecuencia, no se puede hacer por delegación de facultades. Lo que sí se ha hecho por delegación de facultades es, por ejemplo, ese decreto que está en la pantalla. Vale decir, el decreto que crea la justicia especializada para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres.